Buenos días, hola, ¿cómo estáis? Bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres y cuando veas este vídeo en directo aquí en Facebook. Estoy como cada día compartiendo el libro Perfecta, Brillante Quietud de David Carse, Advaita, puro Advaita, más allá del yo individual. Y hoy nos toca el capítulo 5, La jungla, parte 1. Hemos estado viendo que David Carse ha ido reproduciendo y enseñándonos cuál ha sido su experiencia, y cuando él dice no hay nadie en casa, se refiere a él como un no David que no existe, ¿de acuerdo? Entonces él vivió una experiencia en la jungla, en el Amazonas, y ahora empieza a contárnoslo, cómo fue su experiencia de iluminación, qué vivió y cómo fue. Así que ya estamos en el capítulo 5, La jungla, parte 1, y hay de Rumi, hay unas palabras que dice: abre tu ojo oculto y ven, retorna a la raíz de tu propio ser. Rumi. Bueno, comenzamos. Buenos días a los que se vayan conectando actualmente. Hoy es miércoles y estamos de nuevo aquí con la lectura. Y dice David: un último y necesario desmentido antes de llegar por fin a la historia. La tarea aquí es contar la historia de lo que sucedió en la jungla. No hay razón para ello, no hay ningún propósito, no puede hablarse de la comprensión misma, solo puede ser señalada. Y eso es todo cuanto ahora puede hacerse, y es todo cuanto sucede a través de esta cosa mente-cuerpo. Hablar de los eventos experienciales que, en el sueño, condujeron y rodearon al estallido de la percepción, a la realización, al despertar del sueño, carece de significado, solo es más historia soñada. Hay quienes han pedido que se contara esta historia, acaso para poder evaluarla por sí mismos. Parece razonable, he aquí las circunstancias que rodearon ese evento. En definitiva, en la comprensión misma lo único de valor, no la historia de la cosa mente-cuerpo. Pero se pide la historia, así que hela aquí. Esto es lo que sucedió en esta mente-cuerpo. ¿Y qué? ¿A quién le importa? Cuando se publicó el libro de Rames Balsekar, ¿A quién le importa?, descubrí que cuando tecleaba ese título, estos dedos, criaturas de hábitos, lo escribían mal y tecleaban ¿a quién Carse le importa? Siempre surge una sonrisa al evocarlo, un pequeño don en la conciencia. El título del libro de Rames no pretende ser desdeñoso o retórico, sino que, siguiendo la tradición del ¿quién soy yo?, de Ramana Maharshi, plantea una cuestión para investigarla: ¿quién es ese al que le importa? Y lo mismo sucede con esta: ¿quién es este Carse? ¿Quién es en verdad? Nadie en absoluto. ¿Y qué importa? La norma social tiende comúnmente a enfatizar al individuo y a resaltar el carácter individual, el esfuerzo individual, la experiencia individual, la historia individual. De hecho, no hay nada que sea un mayor sinsentido. Así que, por favor, no cometas el error de leer esto con la pretensión de encontrar algo significativo acerca de esta vida, o alguna pauta o senda o alguna concatenación causal. El perfecto despliegue en la conciencia es, en verdad, perfecto. La infinita expresión es, en verdad, infinita. No hay senda alguna excepto al mirar en retrospectiva, y entonces hay infinitas sendas. Si lees esta historia y la añades a tu colección de historias de sendas que conducen a la iluminación, y estudias las similitudes y registras las diferencias, la historia no te será de ninguna ayuda, y puede que, por el contrario, te resulte un enorme estorbo, al igual que toda práctica, toda tarea, todo intento, todo pensamiento, todo libro. La única posible ayuda real que todo eso puede aportar es que pases toda la vida haciéndolo hasta que te des cuenta de que carece de valor, de que no lleva a parte alguna. Olvídalo.
El Tao del que puede hablarse no es el verdadero Tao. La historia que puede contarse no es más que ruido. Aquíétate. ¿Quién es en la quietud el yo que es? Eso es lo que buscas, no esto. Lee este texto por puro divertimiento dentro del sueño si debes hacerlo, pero no te desvíes. La historia está concienzudamente plagada de un lenguaje que emplea las palabras yo, mí y mí. ¿Ves lo tonta que es esta cosa historia? Esto es pura ficción. Tal entidad no existe. Mí es una idea mitológica. La historia habla de eventos que le acaecieron a alguien, pero aquí no hay nadie, no hay alguien a quien le pueda suceder eventos. Se emplean pronombres personales debido a los requerimientos del lenguaje, pero solo se refieren a este organismo mente-cuerpo que está vacío de todo yo, entidad personal a la que referirse. ¿Ves lo vacua que es toda esta cosa? ¿Y qué? ¿A quién cárcel le importa? Por mucho que remarquemos lo siguiente, nunca será suficiente. La primera parte de lo que sucedió en la jungla consistió en una serie de experiencias gracias a lo cual pueden ser recordadas. Es posible pensar o hablar acerca de ellas. En este caso hubo lo que quizás podrían llamarse experiencias profundas, transformativas, incluso dramáticas. Pero debe recordarse que esta parte de lo que sucedió en la jungla, la parte preparatoria, por profunda y maravillosa que parezca, es todavía solo una experiencia que sucedió en o a través de esta cosa mente-cuerpo. Como tal, carece esencialmente de cualquier significado particular. Los eventos soñados acaecidos en la vida soñada de un personaje soñado carecen de significación duradera. Los instructores espirituales destacan ocasionalmente que uno puede considerarse afortunado si no ha tenido alguna espectacular experiencia mística o espiritual. Quizá yo no he sido tan afortunado. Han existido experiencias, algunas de las cuales son relatadas aquí. Así es el guión que le corresponde a este personaje soñado. Pero junto a ellas también ocurrió el claro ver que ninguna experiencia otorga en sí misma ni comprensión ni sabiduría, sino que sólo conforma las circunstancias en las cuales eso puede llegar a suceder. Una experiencia de despertar no es el despertar. Seguimos. Y por tanto la historia acerca de estas partes experienciales que sucedieron en la jungla no tiene nada que ver directamente con lo que sucedió más tarde, con lo que se denomina despertar o comprensión. Las primeras partes, las primeras experienciales, las partes que no importan, aunque desde luego al igual que cualquier otra cosa, juegan su papel dentro del infinito despliegue, pueden ser descritas más o menos tal como sucedieron. La última parte, un evento instantáneo, fuera del tiempo y fuera de toda experiencia, solamente puede ser señalado oblicuamente. 2. Epígrafe 2. Hacía ya varios días que estábamos en la jungla, viviendo en el poblado Shuar, realizando caminatas por la selva, trabajando la mayor parte del tiempo con un anciano de la tribu y con uno de sus vegetalistas, un curandero herborista. La experiencia de viajar a través de Ecuador, llegar hasta la selva tropical y conocer a la gente de este pequeño poblado y vivir con ella, había estado siempre impregnada de un calmo bienestar, aunque ciertamente todo era allí muy distinto y extraño. En otro sentido, la jungla resultaba también muy familiar y acogedora, como si estuviera retornando a un hogar olvidado. Un segundito. Seguimos. Gracias. Pero tras unos pocos días llegó un momento en que esta sensación de bienestar desapareció abruptamente. Entre el mediodía y primera hora de la tarde de un cierto día, mi estado interno de abierta aceptación y confianza dio repentinamente paso a una creciente inquietud, que aumentó rápidamente hasta convertirse, primero, en un serio temor y después directamente en pánico. Estaba seguro de que moriría si no salía de allí de inmediato.
Dentro de ese contexto había alguna base racional para el temor. Habían ocurrido algunos incidentes, un encuentro cercano con una pequeña pero extremadamente venenosa criatura de la jungla, un accidente menor durante una de las caminatas, malentendidos con el chamán acerca de la ingesta de ciertas plantas. Estaba claro que un pequeño tropiezo podía tener graves consecuencias. Además, cuando informé a mi familia y amigos de que iba a efectuar este viaje, la mayoría de ellos simplemente me desearon buena suerte, pero casi inmediatamente recibí 2 llamadas telefónicas con una respuesta bien distinta. 2 mujeres, una de ellas miembro de la familia y la otra una amiga, que no se conocían mutuamente y que me llamaban con total independencia la una de la otra. Estaban ambas extremadamente preocupadas y trataron de disuadirme de mi partida. Las 2 tenían una facultad intuitiva que yo reconocía como veraz y que respetaba desde tiempo atrás. Y ahora resultaba que la una había soñado y la otra tenía la poderosa intuición de que si me marchaba no regresaría. Ambas sentían que ese viaje representaba un peligro extremo para mí y trataron de convencerme de que lo reconsiderara. Yo me había tomado con total seriedad su preocupación, pero tras ponderarlo detenidamente decidí efectuar el viaje. Ahora el recuerdo de sus advertencias alimentaba en mí la convicción de que no iba a salir vivo de allí. La mente agarró todo esto y lo llevó más allá de cualquier base racional, algo en lo cual la mente es ciertamente una experta. Lo que había comenzado siendo una aventura de exploración, parecía estar ahora salvajemente fuera de todo control, al igual que la fecunda jungla que me rodeaba. Estaba a punto de salirme de mis casillas y no parecía haber salida. Hubo una tranquila charla con el líder del viaje, en la cual se me aseguró que no había ninguna posibilidad de partir durante los siguientes próximos días, cuando menos, ya que el clima impedía que el Cessna aterrizara en la pista de hierba que había río arriba. Por supuesto, la alternativa era abandonar las actividades y tratar de mantenerme a salvo en la choza de bambú que se me había asignado, pero algo me impidió tomar tal opción. Perdón. En medio del temor que crecía en mi vientre y junto a la certeza de que iba a morir si las cosas seguían así, estaba también la profunda sensación de que lo que estaba sucediendo aquí era una oportunidad única en la vida, ofrecida por lo que en aquel tiempo concebía como la totalidad. Esa impresión era difusa, de hecho muy vaga, pero aún así persistía la poderosa sensación de que, cualquiera que fuera la fuerza espiritual que me había traído aquí, a la jungla, lo había hecho con el propósito de ofrecerme una oportunidad para una profunda transformación y para sanar lo que en ese entonces yo creía ser, un cuerpo, alma, espíritu. Retirarme a la seguridad de la cabaña era perder esa oportunidad e implicaba abandonar la jungla tal cual había llegado, es decir, como un alma en conflicto, desasosegada y llena de angustia. Esa opción apestaba a fracaso y a desatino. ¿Qué sentido tenía alcanzar la seguridad a tamaño coste? El conflicto alcanzó su punto más álgido al anochecer. Me salté la cena y me senté en el interior de la alargada choza de paja comunal, dirigiendo la mirada más allá del fuego que ardía en el centro, hacia la abertura practicada en la pared de bambú que tenía al frente. La jungla comenzaba inmediatamente más allá y mientras la lluvia caía a través de las hojas, mezclándose su sonido con el de millones de insectos, la selva se desveló velozmente en la oscuridad de la noche. El temor era intenso, tanto física como mentalmente. La mente iba evocando sucesivos escenarios en los que yo moría en la jungla de diversas maneras, todas desagradables. El corazón latía con fuerza y apresuradamente, y tenía una visión de túnel que no era solo ocasionada por la creciente oscuridad. Quería correr, pero el único lugar al que podía huir era de regreso a mi choza y a mi sombría derrota, así que permanecí sentado, manteniendo fija la mirada en la jungla. En ese momento la mente se aquietó.
Los escenarios cesaron y apareció un nuevo pensamiento completamente calmo en medio del pánico que decía algo así: bien, si voy a morir, y sin duda voy a morir, si no aquí en algún otro lugar, si no ahora en cualquier otro momento, si ello es necesario, si eso es lo que se requiere, entonces este es un buen lugar para morir y este es un buen momento para ello. Seguimos. Recordaros que estamos leyendo Perfecta Brillante Quietud de David Karse, el libro de Advaita Vedanta. Un buen lugar, estamos en el epígrafe 5, capítulo 5. Un buen lugar, en la jungla me había sentido como en casa. Un buen lugar, en la jungla me había sentido como en casa, rodeado de un ambiente familiar, acogedor y afectuoso. Dentro del ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, esa era obviamente un lugar apropiado para dejar la vida. Y también era un buen momento. Había menos lazos sueltos en mi vida que en cualquier otra ocasión. Todos los antiguos proyectos y negocios estaban concluidos y saldados, y todavía no había comenzado ninguno nuevo. No me ligaba a una relación afectiva, ni tenía pendiente alguna cuestión o responsabilidad de índole personal. Incluso había hecho testamento, impulsado en parte por la preocupación de mi hermana y de mi amiga, y lo había dejado sobre mi escritorio al salir de casa. Si voy a morir, y desde luego voy a morir, entonces este es, en verdad y con un grado de precisión asombroso, un magnífico lugar y momento en esta vida para ello. Tan pronto acaeció este pensamiento, se aquietaron completamente tanto el cuerpo como la mente, y me invadió una sensación como si alguien muy fuerte y cariñoso se hubiera situado a mi espalda y depositara sus manos sobre mis hombros. Estupendo, pensé. Esto es estupendo. Y me dejé ir completamente, y me relajé en esta nueva conciencia de que, para este cuerpo, morir aquí y ahora era algo estupendo y muy apropiado, y que esto era por lo que me encontraba aquí. No era un reasignarse a algo indeseado, sino una aceptación de todo corazón, una gozosa rendición a lo que se sabía correcto y perfecto. En apenas unos instantes se disolvieron todos los pensamientos y sentimientos y síntomas físicos de temor extremo, dando paso a una aceptación pura y gozosa, que no mermaba ni siquiera ante la certeza de la muerte. Pero lo más notable era que resultaba absolutamente claro que yo no había hecho ni causado ni ganado esta transformación. Un instante atrás estaba ese temor, intenso y gráfico. Al momento siguiente solo había todo lo contrario, paz y dicha y claridad, y la sensación de estar tan protegido por la desconocida fuerza del espíritu que incluso la muerte se llevaría a cabo y se desarrollaría de modo más apropiado y perfecto. Sin embargo, estaba claro que yo no había trabajado con el temor, que no había resuelto nada. Sugerir o aducir que había afrontado de algún modo mi temor y que, mediante algún proceso psicológico, lo había trascendido, no habría sido en ese contexto más que una fabricación mental. Este nuevo estado de mente y cuerpo de rendición y aceptación sencillamente había aterrizado en mi regazo sin mérito alguno por mi parte. Estaba claro que, abandonando mis propios recursos, habría permanecido ilimitadamente en ese agónico estado de temor y de angustia paralizante. Que no fuera así y que, en cambio, estuvieran sentado envuelto en pura gratitud y dicha y aceptación, era obviamente una gracia, era asombroso. No fue sino mucho más tarde cuando me di cuenta de que tanto mi hermana como mi amiga y esa intuitiva sensación de pánico resultaron estar todos ellos en lo cierto. De hecho, no hubo un yo que saliera vivo de allí, tal como luego se evidenció. Ningún individuo llamado David regresó jamás de la jungla. ¡Wow! Que no vea, ¿no? ¡Qué historia!, ¿no? La primera parte de la jungla, parte 1. ¡Qué maravilla! Cómo cuenta David Karse su sensación que tuvo en la jungla, de desolación, de creer que iba a morir. Maravilloso. Bueno, pues, fin del capítulo 5, ¿de acuerdo? Mañana estaremos en el capítulo 6, rendición, y dice: ¿qué puedes llevarte de aquí? Llegas al mundo con los puños cerrados y sales de él con las palmas abiertas. Kabir. Bueno,
Pues muchísimas gracias al que esté en directo, escuchando la transmisión de David Carse, Perfecta Brillante Actitud. Nos vemos mañana. Subimos este vídeo al canal de YouTube, como siempre hacemos. ¿Quién soy yo? Así se llama el canal de YouTube, que nos puedes seguir por allí. Déjame un me gusta, que te lo agradezco, y comparte si así es lo que te inspira a hacer. Bendiciones, que estéis bien y nos vemos mañana con Perfecta Brillante Actitud. Gracias. Feliz tarde.